Estamos ya cerrando el año 2024, un año que tenía mucha expectativa por los procesos electorales que significaba, y lo hemos dicho en otras oportunidades acá en Debate Polianalítica, es un año donde buena parte del mundo fue a elecciones, donde se renovaron poderes en distintas naciones del mundo y Venezuela en particular también fue un proceso electoral presidencial, Estados Unidos también hizo lo propio, y ahora que se han desarrollado los escenarios posteriores en lo que ha sido este segundo semestre del año, buena parte de la expectativa del mundo político está centrada en cómo va a iniciar ese 2025. De plano o de entrada, lo que iba a ser el proceso del 28 de julio, se tenía la expectativa de que la elección pudiera ayudar a aliviar un poco el problema político en el país, a disminuir la coyuntura política, el conflicto que existe entre distintos sectores. Sin embargo, lo que ha derivado de la elección presidencial parece un panorama un poco más complejo que ahora, como mencionamos, tiene el foco puesto en el mes de enero. Acá en Debate Polianalítica hemos venido conversando con distintos representantes de partidos políticos que estuvieron allí el 28 de julio y que están haciendo política activamente dentro de las instituciones del Estado, como es el caso ahora de COPEI, que está con nosotros acá en Debate Polianalítica, Juan Carlos Alvarado, diputado y también secretario general de COPEI. Gracias por estar acá. Gracias, Carlos, a ti por la invitación, por lo que nos están viendo y bueno, complacido de poder estar en este espacio que veo que está agarrando bastante difusión y bueno, estar en el top Bueno, contigo. ahí Y vamos, cerrando el año, ¿no? cerrando el año y tratando, más allá de estar en el top, es tratando de abordar estos temas con un poco más de reflexión, ¿no? Con un poco más de profundidad, porque la política, la dinámica diaria obliga a veces a que los temas pasen por debajo, no se puedan profundizar. Y lo cierto es que tenemos un hecho, unas fechas claves en enero que llaman mucho la atención y están en el centro del debate, que es el 10 de enero, en particular en el caso venezolano, pero también qué va a pasar el 20 de enero en Estados Unidos. Se unen los dos intereses, porque bueno, ayer veíamos, por cierto, que lo publicaba el Wall Street Journal, un trabajo donde hablan de cómo los lobbies estadounidenses hoy están intentando que, bueno, que eliminen la idea de la máxima presión a Venezuela y se pueda llegar a un entendimiento que signifique más petróleo, menos migrantes para Estados Unidos. Pero para eso, bueno, tiene que haber entendimiento con Venezuela. Y en medio de este panorama hay que es difícil bueno, que haya un entendimiento. Sí, bueno, fíjate, es bastante por parte de los venezolanos las expectativas que se han generado en los últimos eventos electorales, pero particularmente el del pasado 28 de julio dejó de alguna manera una huella marcada en lo que ha significado el daño que ha causado los extremos a nuestro país. Cuando vimos las opciones sobre la mesa, efectivamente, pues teniendo los máximos porcentajes de participación, bueno, veíamos uno que venía con un proyecto de la continuidad de los últimos 24 años y veíamos del otro lado de los que obtuvieron la segunda cantidad de votos más alta, que presentaban un proyecto simplemente de no votes por Maduro, más nada. Pero no había un proyecto La propuesta claro. Era salir de Maduro. Correcto. No había un plan. Y eso me recuerda, voy a hacer una pausa aquí breve de lo que estaba hablando, de cuando la gente decía que el problema era Chávez. No, mira, cuando sacamos de Chávez, esto mejora. Bueno, nosotros no salimos de Chávez. Que si vamos más atrás, en los 90 dijeron, hay que salir de los adecos y los copellanos. Hay que salir de ADECOPEI y que, por cierto, yo hacíamos una reflexión en estos días en la Dirección Nacional del Partido y yo hacía mención que, bueno, hay que volver un poco atrás de la historia porque la gente a veces olvida rápido lo que mencionabas en la introducción de esta entrevista en relación a que las cosas pasan por debajo de la mesa. Y la gente olvida muy rápido y creo que a nosotros los políticos nos queda la tarea de siempre seguir manteniendo las narrativas para recordar los errores que se han cometido desde el pasado y no repetirlos. Porque que de alguna manera el país necesita que empiece a cambiar el rumbo. Lo que vimos el 28 de julio, los extremos se impusieron. Efectivamente, bueno, nosotros la opción que habíamos presentado y respaldado, pues fue la tercera opción más votada, que se puede decir que, bueno, no estuvimos equivocados los partidos históricos al tener esta opción, que más allá de representar como un nombre y un apellido, era la historia de lo que fue el desarrollo democrático en nuestra Venezuela. Bueno, y ahí estamos a la expectativa como esa tercera ruta, pero después de eso ocurrió algo lamentable. Personas fallecidas, personas heridas, personas detenidas, personas en el exilio, etcétera. Causó un daño general, personas fallecidas que además te digo que no tenía por qué ocurrir en un hecho
tan Claro, cívico, tan que es parte de pacífico. la democracia el ejercicio del voto. Una elección Correcto, es... pero además que en Venezuela ha sido tradición que los eventos electorales nacionales, particularmente el del presidente de la República, es de los que tienen mayor participación en el país. Ujú. Pues desde que esto ocurrió, nuevamente ahí lo que estamos viendo es que venía en picada la montaña rusa de la expectativa. Es lo que ocurrió. Y hoy en día lo que nos queda a los políticos es la tarea de la responsabilidad. ¿Qué responsabilidad? La política. ¿Cómo la asumimos? Con la conducción. No, que la mayoría de la gente pide esto. No, no es lo que la mayoría de la gente esté pidiendo o sientes que está pidiendo. Tienes que darle conducción, orientación, darle una brújula a este barco que no puede quedar simplemente a la deriva y que hoy en día nosotros tenemos una gran oportunidad en el año 2025. Hacías una mención en relación al 10 de enero. Bueno, ¿qué va a pasar el 10 de enero? Bueno, esa es una de las expectativas que han Ujú. generado en ese pico de montaña rusa, que cuando llegue el 10 de enero, y entonces alrededor de las 10, 11 de la mañana en la Asamblea Nacional, donde yo soy diputado, llega el presidente reelecto Nicolás Maduro a juramentarse. Esa es la realidad política que hay en nuestro país y la institucionalidad. Lo demás es como lo hemos dicho siempre, es una fantasía. Lo vivimos en el 2019. Mira, Venezuela creo que es una tierra sagrada, es una tierra bendita y que los venezolanos han pasado por muchas cosas y que esta será una de las expectativas también que atravesará el venezolano y que el día 11 de enero amanece nuevamente a ver cómo hace para llevar la comida para la nevera, para llevar comida para la casa, para Claro, llevarle cosas a los los problemas muchachos. van a seguir ahí, seguramente quien seguramente, Es o correcto. haga lo que haga la clase Pero política. entonces ahí también queda la responsabilidad política, Carlos, y los que nos están viendo, de cómo nosotros hacemos ver también que hay incoherencia en el accionar político. Mm. Ejemplo, en el año 2018, en mayo, cuando hubo las elecciones presidenciales, ese triunfo de Nicolás Maduro, ahí no cantaron fraude, ahí dijeron simplemente que la elección fue inválida, Mm. que no tenía ningún tipo de validez y era nula la elección. No reconocieron a Maduro, ese sector político interno nacional y también algo internacional. Pero luego vino el 2020, la elección de los diputados a la Asamblea Nacional. Mm. No reconocían a la Asamblea Nacional, no reconocieron a la Asamblea Nacional, no reconocen actualmente a la Claro, Asamblea Nacional. todavía tiene validez la asamblea de 2015 para ese sector. Correcto. Ahora ves que ahí es donde voy a aterrizar. Ahorita ya pasa el 28 de julio del 2024 la elección presidencial. Y ahora que entonces ese sector político dice que Maduro debe entregarle al señor que había sido electo, el señor Raimundo, que fue electo en esa elección. Pero ¿cómo le va a entregar Maduro si tú no reconociste que Maduro fue electo presidente en el 2018? Pero peor aún, Mm. quieren irse a juramentar a la Asamblea Nacional con los diputados que ellos no reconocieron en el 2020. Entonces ahí está lo de la incoherencia y la falta de responsabilidad política. Pues bien, yo creo que aquí lo que tienen que hacer ese sector político es, bueno, empezar a agarrar sus aviones y irse a Madrid, que seguramente allá es donde va a terminar haciendo el show de lo que va a terminar siendo el mundo, y va a ser la misma narrativa del 2019, solo que ahora creo que con menos países, que con menos fortaleza de lo que ocurrió con el tema de las sanciones, y cuando viene el 20 de enero, la toma de posesión de Trump, yo siempre he sido la tesis que Trump es una persona que lo pueden ver muy agresivo Sí. en el Pero no discurso, dicen impredecible pero no es nada también. pro guerra. Ujú. Y Oh, y en su fíjate, primer discurso dijo que viene a acabar con las guerras, que va a acabar con la guerra de Ucrania, que... no, y le hizo un llamado a Putin, le hizo un Ajá, llamado a Zelensky, claro. pero además yo creo que esa tesis ahora, cuando escuchamos al presidente Maduro hace poco decir que bueno, que está dispuesto a que haya menos migrantes de los Estados Unidos, pero que no hayan sanciones. Y también unos analistas de los Estados Unidos, como tú lo mencionaste, que haya más petróleo y menos migrantes. Bueno, coinciden en algo importante, Ujú. las dos tesis. Ayer, por cierto, cuando estamos grabando este programa, ayer precisamente el presidente decía, si levantan las sanciones no llega un migrante más a los Estados Unidos. Es decir, Venezuela tiene voluntad de recibir a los migrantes, de llegar a ese acuerdo. Claro, y fíjate, Maduro dice esto, pero no necesariamente con el levantamiento definitivo de las sanciones o de estas medidas coercitivas unilaterales, como le llaman otros. Yo te digo algo, no está garantizado de que haya una buena administración. Claro, Creo que ahí le ya eso compete es ya al competencia de... Ejecutivo a través de lo que significa también la Contraloría Política que nos da a nosotros en el Parlamento, de que, bueno, esos recursos puedan ser bien administrados, porque ya hemos visto la víctima que ha sido este país a nivel de lo que ha sido el saqueo, la corrupción, y el saqueo no de parte de un pueblo, el saqueo por parte de los que han estado al frente de la conducción, por ejemplo, de PDVSA, esos que han tenido esa gran responsabilidad, el manejo de tantos miles de millones de dólares que hoy no han servido para que hoy puedan tener los venezolanos un salario digno, que pueda tener el sistema de salud realmente funcionando, que el sistema educativo sea el mejor. Yo creo que hoy lo que estamos viendo, Carlos, es también la posibilidad de que los venezolanos empiecen a comprender y a darle una mayor importancia a lo que significan los procesos electorales. Uh -huh. Y el 2025 es propicio para ello. El
2025 constitucionalmente corresponde realizarse 3 eventos electorales, pero de los cuales vas a escoger 5 instancias para definir lo que deben ser las conducciones locales, regionales y nacionales. Ejemplo, escoges a los alcaldes, pero también escoges a los concejales. Tienes 2 modalidades ahí de poder ejercer tu voto. Luego tiene la de gobernador y la de legislador. Y luego la Asamblea Nacional. ¿Qué ha propuesto COPEI? Nosotros que hemos venido trabajando, por cierto, en lo que ha sido la Comisión de Diálogo y dentro de lo que ha sido la revisión de las leyes electorales y de partidos políticos, hemos venido proponiendo que las elecciones el año que viene se hagan en 3 tiempos. Que haya elecciones en junio de elecciones de alcaldes y concejales, en septiembre que sea la de gobernadores y legisladores y en diciembre la de la Asamblea Nacional. Eso te permite de una manera también de garantizar que los liderazgos locales puedan hacer su trabajo y no sean víctimas de los portaaviones. Ojo, muchos se pueden beneficiar de los portaaviones, pero otros pueden ser víctimas de los portaaviones. Claro. Como todo hay antecedentes de los dos casos, del beneficio y yo estoy seguro que hay muchos alcaldes que tienen excelente gestión y militan en el PSUV, pero seguramente en una elección conjunta con un gobernador va a puede pesar la mala gestión, pueden terminar perdiendo. Y viceversa, también ocurre puede pasar en la oposición que un alcalde quiera reelegirse y que presenten un mal candidato a la gobernación, que no tenga... Es correcto, y te voy a decir algo, y eso pasó en Mérida, por ejemplo, eso pasó que tenían un mal gobernador, estoy hablando del 21, tenían un mal gobernador, pero había unos excelentes alcaldes, pero la gente por castigar a ese gobernador que tuvo una mala gestión, también perdieron muchas alcaldías. Yo creo que queda una gran oportunidad, repito, en el 2025, pero eso tiene que tener una conducción. ¿De quién es la responsabilidad ahora? De las organizaciones con fines políticos. Nos corresponde reinventarnos. Yo fui uno de los que presentó en el año 2021, a finales del 2021, luego de las elecciones regionales y municipales, y dije que la Alianza Democrática había cumplido un ciclo, había cumplido una fase, y que tenía que reinvertirse, abrirse. No podemos quedarnos circunscritos a 4, 5, 6 organizaciones políticas, cuando hoy tenemos 38 organizaciones con fines políticos que están habilitadas para participar en elecciones, pero de las cuales más de 20 son de oposición al Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuando tú sumas toda esta cantidad de votos, perfectamente te dan victorias importantes y alcanzas espacios de gobernabilidad, pero también de legislación, tanto local como regional. Dos escenarios de eso, por cierto, es 2021, que si se hubiese logrado unificar candidaturas, la oposición tuviese hoy 7, 8 gobernaciones. Y 2020 igual. Por lo menos, tuviese más de 20 diputados hoy en la Asamblea. Sí, vale, fíjate, el tema de la Asamblea Nacional ocurrió en el 2020, también uno de los picos más altos que tuvo el proceso de las abstenciones, con el 18 y el 20 fueron los picos más altos. Te puedo decir que hoy nosotros, lamentablemente, tenemos un país que la mayoría del pueblo venezolano rechaza las políticas públicas del partido de gobierno, pero tenemos nada más el 7% de las curules en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, ¿cómo un gobierno, un partido de gobierno, siendo tan malo en la conducción, en la gestión, en la administración, tenga tanta presencia en los espacios de gobernabilidad local, regional y nacional? Pero también ocurre en los espacios legislativos, en las cámaras municipales es lo mismo, en los consejos legislativos es lo mismo. Yo creo que hay que hacer un gran trabajo por parte de las organizaciones políticas. Nosotros hemos partido de que hicimos ya un llamado a que todas las organizaciones políticas podamos reunirnos en COPEI, hemos puesto nuestra sede a la orden y hemos querido tomar para esta jornada que sea en este mes de diciembre. Este mes de diciembre todas las organizaciones políticas están convocadas, los que nos oponemos al Partido Socialista Unido de Venezuela, de los que creemos que tenemos que configurar un proyecto conjunto para tener alcaldías, para tener gobernaciones, sin importar el nombre y el apellido ni el partido político. Lo importante es que ahora aquí impera, Carlos, es el proyecto, lo que realmente existe para poder desarrollar una mejor calidad de vida en los municipios o en los estados. Darle fortaleza a lo que significa el Consejo Federal de Gobierno, darle fortaleza a lo que es la distribución de los recursos y la descentralización, tanto la municipalización, que los alcaldes tengan competencias realmente para solventar los problemas de la gente, como está contemplado en la Constitución, que el centralismo deje de ser una manera de poder conducir en un municipio o en un estado. Donde tú le digas a un alcalde, oye alcalde, tengo un problema aquí con el bote de agua, y dice, yo no puedo solventar, porque eso le pertenece. Le corresponde al gobierno central. Y entonces, ese tipo de cosas, deja entonces al alcalde como una especie de un conserje, ¿no? Y no tiene posibilidad de actuar realmente como si fuera el presidente de la junta de condominio, que puede hacer gestión, que puede solventar, que puede realmente comprar. Hoy creo que existiendo ese espíritu, podemos realmente tener la importancia de que en las elecciones el año que viene
pero en conjunto con las organizaciones políticas Mm. podamos sentarnos a hacerlo. Ya lo hemos hecho. Y sería Varias interesante además que en esa discusión, en ese debate que se está dando de las reformas electorales, bueno, se pueda dar después esa discusión de las capacidades que tienen los gobiernos una vez pasa el proceso electoral, porque se puede llegar al poder y bueno, en el caso de algunas alcaldías que tienen mucha recaudación, se podrá hacer gestión, pero hay casos que no, alcaldías que no recaudan Sí, nada, que mira, tienen una recaudación ínfima. ¿Cómo hacer nosotros, gestión en esa situación? nosotros estamos haciendo la propuesta, por cierto, vamos a hacer mención en ella la semana que viene, para que esta reunión se pueda realizar alrededor por ahí del 10-11 de diciembre. ¿Por qué Uh esta fecha? Porque acuérdate que las leyes electorales no se pueden modificar sino 6 meses, Antes como de... mínimo 6 meses antes de la fecha de la elección. Uh Y el receso parlamentario inicia a partir del 15 de diciembre. Entonces, hay que hacer esta reunión porque en cualquier momento hay un llamado a la mesa de diálogo para presentar, por así decir, como acto conclusivo, las Claro. propuestas. Y lo ideal es que todos nosotros como organizaciones políticas podamos presentar una propuesta conjunta, que se vean beneficiados las minorías, las mayorías, todos los sectores políticos y sociales puedan verse representados en estas propuestas. Y además de eso, empezar a construir el mapa político electoral, porque eso hay que hacerlo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Un mes antes, 2 meses antes, 3 meses antes? Es más complicado y no es un tema de la repartición, es un tema del reconocimiento de los liderazgos locales, Claro. municipales, estatales y nacionales. Claro, Yo que las este año, decisiones respondan a eso, a claro, dirigentes, no, no a cuotas de tarjetas por bueno, que esto es para este, 5 para este partido, ah, 5 para este partido. 5 municipios para este y yo creo que eso fue lo que fue llevando también a que la gente se desencantara de los partidos políticos a finales de los 90. Por supuesto, con una gran colaboración de un sector político, económico y mediático para que llegara Chávez a donde llegó. Pero hoy yo creo que dentro de este espacio, después del 28 de julio de las elecciones presidenciales, yo particularmente he tenido reuniones con dirigentes y responsables nacionales de partidos políticos con los que yo no me había sentado antes. uh-huh. Y estábamos en una misma tesis de la participación política, de lo que debe ser realmente la configuración de espacios de gobernabilidad, cómo tener cuotas de representación y participación. Y hemos venido avanzando en la comunicación y en la intención ahora de presentar estos proyectos. ¿Cómo ven ustedes, en medio de todo este debate que se está dando de 2025, han surgido unos términos que, bueno, el que está hablando de eso es que quiere pasar la página, o si no es político y es de la sociedad civil, si es empresario, es un normalizador, que el 28 de julio es un antecedente que impide que alguien vuelva a hablar de elecciones en Venezuela? Mira, fíjate, ese tipo de opiniones, yo soy muy respetuoso de las opiniones de la gente en relación a eso, pero son siempre inoculadas. Uh-huh. De un sector político, de la oposición, que hoy, cuando vimos hace horas la aprobación de la ley del Libertador Simón Bolívar, son personas que están promoviendo de alguna manera todo tipo de acto de odio, todo tipo de expresión de odio. Y eso cuando tú lo ves en los términos de los que hemos de alguna manera u otra investigado y estudiado la política, te encuentras que eso forma parte del neofascismo y del fascismo. Uh-huh. Y tú dices, bueno, no, es que están trabajando de la mano con el gobierno. No vale, es que aquí hay una constitución, aquí hay unas instituciones, Sí, y tú no puedes andar de espalda de eso. Y ahora cuando tú me dices a mí que nosotros somos, bueno, a nosotros nos han tildado de alacranes, claro, por ejemplo, de 2020 le y, da cualquier tipo de calificativo. y que bueno, que no, entonces, que el 10 de enero, entonces, bueno, pasar la página y la cosa, no vale. ¿Y qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a poner a llorar? ¿Te vas a poner a patalear? ¿Te vas a poner malcriada o malcriado? No vale, hay una realidad política y tienes que asumirla. Y se asume realmente con responsabilidad. ¿Y qué tienes que hacer? Bueno, por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos quedamos de brazos cruzados y no hacemos nada en las elecciones municipales, regionales y de la Asamblea Nacional en el 2025? ¿O es que también empiezan a ignorarla? ¿O vuelven a repetir el menú de lo que significa la abstención y sanción? Bueno, con nosotros, con COPEI particularmente, no van a contar ni para la abstención, ni mucho menos para la sanción, que hemos condenado en todo momento siempre el mecanismo de las sanciones que no son nada positivos. Ahorita hace poco regresamos de Colombia, estábamos haciendo un seguimiento a la Comisión Accidental en relación a la retoma de las relaciones diplomáticas y comerciales con el gobierno de Colombia, y allá lo dije en el Congreso de Colombia. Yo les dije, nosotros podemos tener profundas diferencias con el partido de gobierno, con Nicolás Maduro, pero nosotros nunca vamos a apostar al camino de la violencia. Y ahí habían congresistas y senadores, representantes de partidos de derecha y bastante radicales, y al final les dije, es como que ustedes tomen el camino de ir a buscar los fusiles para ir a derrocar al presidente Petro. Obviamente no es lo constitucional, ahí Claro. está un lapso que usted debe esperar cuando vengan las elecciones presidenciales en Colombia, pues bueno, tendrán un candidato, tendrán sus proyectos. Vamos a hacer todo lo posible, Carlos, por recuperar la confianza en la gente por lo que pasó el 28.
Esa es una tarea también que Claro, es tenemos una los tarea de partidos todos los políticos. partidos políticos, porque el asunto es que, bueno, se puede lograr las condiciones perfectas, la discusión ideal en el tema de la proporcionalidad y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con garantías electorales, pero que la gente no salga a votar. Sea porque un sector construyó la narrativa de que no se puede ir a elecciones, o sea también porque, bueno, no hay confianza en este árbitro. Incluso se ha llegado a discutir la posibilidad de ir a una elección, pero con este CNE no habría condiciones para alguno. Mire, son parte de la esencia de los diálogos y por eso es que toda instancia de diálogo que exista hay que estar. Mm. Por ejemplo, nadie canta fraude de un proceso determinado si no estás dentro del proceso. Y además no solo que lo cantes, es que tienes que tener las pruebas. Pero además cuando ahorita que menciono, por cierto, el fraude, yo he observado que esto ha sido un comportamiento no solo en Venezuela, sino en varios países del mundo. Fíjate, Trump, Ujú. Claro, cuando perdió la última elección, tanto fraude. fraude. Pero el Y día hubo de un la asalto al elección, Capitolio. claro, y ahorita cuando hubo la elección presidencial, que él mismo ganó, a las 2 3 de la tarde, tenían ya preparada la tesis Claro, ya mediática habían para denunciado cantar el fraude en fraude. Pensilvania, estaban denunciando en pleno proceso. Pero también hizo lo mismo Bolsonaro cuando con Lula. También hubo un asalto al Milei Capitolio. hablaba días antes de la elección en Argentina de la posibilidad de un fraude en contra de su candidatura. Aquí en Venezuela ese escenario se ha manejado cada vez que el sector de la oposición que no reconoce las instituciones y mucho menos los resultados, pues ellos también han caminado lamentablemente esa ruta y hoy lo que podemos decir es que eso se trata de algo peligroso. ¿Por qué digo algo peligroso? Porque se ve que es una constante, pero cada vez con mayor fortaleza. Y la fortaleza que está teniendo es económica, es mediática, es comunicacional, y ahí es cuando se vuelve a ser la importancia de las redes sociales. Ahorita también hay una comisión que se pudo crear, que es el manejo de una ley en materia de redes sociales. No para, como dicen por allí, tener una dictadura mediática. Yo creo que hay que haber un control mediático. Mira, la primera víctima política en Venezuela por tratar de ejercer algún tipo de control sobre la dignidad humana y no simplemente porque quería tener algún tipo de manejo sobre la empresa privada, fue el doctor Luis Herrera Campín, siendo presidente de la República, cuando él puso la regulación de las cuñas de televisión en materia de cigarrillos y de licores. Bueno, ahí empezó una guerra contra el presidente de la República de ese momento. Pero fue vetado de los medios. Vetado completamente, así como cuando Caldera empezó a decir que todo aquel venezolano que fuera a tierras extranjeras a decir que no invirtieran en Venezuela o que sancionaran a Venezuela, pero le provocaba fusilarlo. Y te lo decía Caldera que lo que le faltaba nada más era ponerse simplemente el traje de cura, porque ese era un hombre formado y además muy culto, y que él te expresara que le provocaba fusilar a esas personas. Pues hoy te dice que esta ley del Libertador Simón Bolívar, nosotros haciendo también caso, seguimiento y cumplimiento de nuestra doctrina y el legado de nuestros fundadores, teníamos que respaldarla y trabajamos en ello. Pero sobre esto se ha construido lamentablemente, y digo lamentablemente porque al final estamos hablando del país, pero hay sectores que insisten en que quien apoya esta ley está apoyando al gobierno, que no hay una diferenciación entre apoyar la causa venezolana y apoyar la causa de Nicolás Maduro. Se hace ver que es lo mismo en las redes sociales. ¿Por qué se hace ver eso en las redes sociales? Porque aquí lo que hablamos al principio de la entrevista, aquí es cualquier cosa es mejor que Maduro. Y entonces aquí resulta que todo aquello que coincida con Maduro es un cómplice o está simplemente acompañando al proceso. No vale, mira, esto es un tema de venezolanismo, de nacionalismo, de patriotismo. O sea, no es justo que aquí haya un sector político y vaya por el mundo pidiendo sanciones para el país, porque el problema es que no están perjudicando a Maduro. El problema es que no están perjudicando a la diputada Silvia Flores, ni al diputado Jorge Rodríguez, ni a ninguno de los ministros. Están perjudicando al pueblo venezolano. Váyanse a recorrer el país, vayan a los pueblos, como el problema de la distribución del combustible. Vean el problema de cada vez que hay apagones, hay bajones de luz. El problema que hay con el tema de las aguas servidas. Todo lo que tiene que ver con el agua potable. Todo está colapsado en general. ¿Pero por qué? Cuando tú le dices al gobierno y lo emplazas en relación a un punto de vista, ¿cuál es la respuesta? Es que las sanciones nos tienen asfixiados. Y que por las sanciones es esto. Entonces le estamos dando la excusa perfecta a un gobierno ineficiente, ineficaz y que no ha tenido capacidad de conducir en nuestra Venezuela. Pero hay otro sector político que se aboca entonces que si a mí no me dan lo que yo quiero y lo que yo pido, porque rechazan los diálogos, pero les fascina sentarse con el gobierno fuera de Venezuela. Les encanta. Les gusta viajar por Europa, les gusta viajar a México, a tomar tequila, meterse en la playita, a pasarla rico, mientras que el país está pasando roncho. Eso no lo dicen, pero tú lo vas a ver dentro de unos días sentándose otro sector a pedir perdón y a ver cómo hacen para participar. Nosotros que le hemos ya hecho... desestimando los otros diálogos, porque ese es otro tema, que todo el mundo dialoga con el gobierno, pero entonces mi diálogo sí vale y el de ellos Es no. correcto. Entonces nosotros somos los malos
Ajá. cuando dialogamos nosotros en Venezuela, pero a mí me encanta dialogar en Venezuela. Si a mí me dicen, mira, ¿será que hacemos un viaje para instalar una mesa de diálogo? Bueno, sí, vale, vámonos para Mérida, vámonos para Claro. Margarita, vamos a instalar en Maracaibo. Pero hoy lo que te dice con mucha responsabilidad esto, Carlos, es que ese sector político está equivocado completamente, pero además que nosotros estamos haciendo lo correcto. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Este gobierno, y hay que reconocerlo, y lo bueno también se reconoce, porque además lo cortés no te quita lo valiente, es que este gobierno ha sido demasiado condescendiente con ese sector político, es que no ha tenido mano dura, porque en ellos lo que ha estado es la intención de buscar el diálogo y de perdonar. Pero entonces tú le pones un cachete y después le pones el otro y te sigue golpeando los dos cachetes porque no has comprendido que ese sector político no tiene palabra. Y aquí tiene que haber una regulación, porque aquí hay leyes que ellos han violentado. Esta ley que está entrando en vigencia, no creas, tú sabes que el espíritu ese de la retroactividad de las leyes, una vez que son aprobadas, entonces la cosa no aplica, no, ya va. Hay leyes que ellos han violentado antes de esta ley Claro. y no quiere decir que entonces con esta nueva ley quedan perdonados de lo que hicieron en el pasado. ¿Cuándo va a haber justicia? Porque aquí todo el mundo conoce a los culpables, ellos mismos lo viven mencionando, dice quiénes son los culpables. ¿Y dónde está el primer preso? ¿Dónde está el primer detenido? ¿Dónde está el primer acto administrativo en algún tribunal de este país? No, no lo hay. Ah, bueno, dentro de esta ley ya yo te puedo juzgar en ausencia, por contumacia. Y eso está dentro de la Constitución. Aquí no hay nada fuera de lo que tenga que ver con el tema constitucional. Y lo que ha estado esta fracción, en este caso y en otro partido, lo ha manifestado en la Asamblea y hemos dicho, en las comisiones permanentes, no estamos de acuerdo con este artículo. No está contemplado en la Constitución. Claro. Yo creo que hay que modificar esto. Y Sí, bueno, porque se llegaron a escuchar propuestas de quitar la nacionalidad, una serie de propuestas. Claro, y nosotros lo dijimos, eso no alarmantes. puede existir. Claro. No, tú le puedes quitar el acceso a la documentación como una medida que tiene que ver con un tribunal en particular. Y eso está contemplado en la Constitución. Pero no es que se lo quites de manera definitiva y dejes de ser y entonces lo vas a desterrar, despatriado y lo mandas. No, eso no existe. Pero sí creo que hay que tener mano dura dentro de lo que ha sido todo este bochinche, este relajo y este desastre dentro de la actitud política. Porque entonces el venezolano cae en lo que tú estás diciendo. No, es que los partidos son malos. Los partidos no sirven. Hay que buscarse un independiente, empresario, preferiblemente que tenga mucha plata, que pueda conducir realmente este país, que sepa gerenciar. ¿Y qué hace con los partidos si el espíritu es como las bombonas de oxígeno que permiten que ese cuerpo llamado país tenga realmente una participación genuina de lo que significa la pluralidad? Ejemplo, la Asamblea Nacional y los congresos de todos los países del mundo. Ahí logran coincidir todas las tesis programáticas, ideológicas, doctrinarias, partidistas, y es la esencia del debate del fortalecimiento de la democracia. Hoy yo les digo, yo creo que tenemos una gran tarea también, es lograr dar identidad y fortaleza a lo que significa la democracia. La democracia no es solo las elecciones, claro. La democracia también son sus instituciones. En nuestro partido empezamos un proceso de construcción de lo que debe ser formación de cuadros, de dirigentes, de militantes y simpatizantes, que permite conocer la identidad de las instituciones y por qué la democracia tiene gran importancia y por qué la democracia hay que fortalecerla. Y no es solamente, repito, la participación política y electoral, porque acá que hay un proceso electoral, entonces los partidos salen a tocar a la puerta de la gente para que vayan a votar por ellos. O los dirigentes. O los dirigentes se ponen la camisa 3 meses antes, gente que no, y entonces dice, ahora, desaparece todo. Ahora sí soy copellano. He vuelto. Pasa que bueno, tú sabes, tenía las patuflas puestas. Bueno, vale. Mira, yo creo que aquí el político, al final, es una labor social. Esto es de convicción. Y lo que estamos haciendo, lo hacemos porque queremos, porque nos gusta. Porque yo creo que aquí nadie, con hacer política en oposición, se enriquece al sector de un sector que está recibiendo pues beneficios por ello. Ejemplo, quienes reciben unos recursos de una Asamblea Nacional llamada 2015, que no existe en funciones ni está legislando para el pueblo, pero recibe recursos que les entregan los Estados Unidos o que les reciben por parte de lo que produce Citgo. ¿Por qué? Y el pueblo pasando roncha. Creo que eso no es justo, pero además, por culpa de esas personas, hay oro bloqueado, hay cuentas congeladas, cada vez hay más sanciones, posibilidad de amenazas de sancionar. Ahí está el Parlamento Europeo, promoviendo que haya más sanciones nuevamente contra Venezuela. Yo creo que este cierre del 2024 debe ser un año para retomar el espíritu de construcción unitario por el país. Y yo creo que hoy COPEI está haciendo lo que ha hecho en los últimos 25 años. COPEI tuvo la oportunidad de promover la coordinadora democrática liderizada por un socialcristiano como fue Enrique Mendoza, en paz descanse. Pero también COPEI promovió lo que fue la Mesa de la Unidad Democrática, por allá en los años finales de 2007-2008, y fue conducido también por un socialcristiano, Ramón Guillermo Aveledo. Hoy estamos promoviendo que haya una instancia donde podamos sentarnos. Pero también fueron parte de la Alianza Democrática. Fuimos parte de la Alianza Democrática y se desarrolló mucho en
la sede de COPEI también muchas reuniones. Hoy estamos promoviendo que sea algo mucho más amplio, más grande, más plural, pero con más sentido de país, que realmente se puedan construir propuestas en que la gente tome la confianza del poder electoral, porque podemos armar las mejores fórmulas, las mejores propuestas, los mejores Pero si la candidatos gente o no, candidatas, y resulta que la gente cuando viene a la elección no salió a votar. Entonces, ¿qué pasó? No hubo no hubo una conexión con... alineación de las organizaciones políticas para crear una estrategia comunicacional que conecte Mm. con lograr despertar la confianza nuevamente En del ese electorado. sentido, ya nos toca lamentablemente, nos acabó el tiempo. En ese sentido, el 28 de julio nos dejó una cierta imagen de la dificultad que significa ese criterio de unidad, porque fuimos con 9 candidatos, la oposición fue con 9 candidaturas. Y hablamos del antecedente de 2020, de por qué hay 20 diputados de oposición, porque no se, apartando la abstención, no hubo una sola propuesta. En 2021 no se lograron más gobernaciones porque no hubo una sola propuesta, pero pasamos de 2 bloques en 2021 a 8 candidatos en 2024. Sí, fíjate, yo puedo hablarte con mucha responsabilidad. Yo, no sé si tú recuerdas, yo fui precandidato Sí, presidencial claro. también, yo fui candidato en mi partido y yo siempre dije que mi candidatura nacía porque me lo pedía mi estructura de base de la organización política. Y yo dije, bueno, yo lo voy a asumir, lo voy a sostener, pero yo no voy a hacerlo durante más de un año. Y yo voy a evaluar inclusive las encuestas. Yo fui a inscribirme a las elecciones primarias y a mí me inhabilitaron en la comisión de primaria. Yo seguí avanzando en la construcción, presentamos un proyecto de país, la Agenda Venezuela Cambia por la Venezuela Posible, y estuvimos avanzando. Luego mandé a hacer 3 encuestas. El partido dijo, bueno, vamos a mandar a hacer las encuestas y evaluamos. Se hicieron las encuestas. Bueno, no tenían los puntos suficientes. Yo dije, bueno, yo tengo que hacer un ejercicio de responsabilidad. Yo voy a declinar. Obviamente mi partido cayó en un estado de guayabo, como decimos los venezolanos, pero después buscaron la manera de retomar nuevamente. Y tomamos la decisión de acompañar una de las propuestas para buscar también reducir Claro, esa el posibilidad de abanico la de opciones. dispersión del voto. Pero bueno, no todos pensamos igual, no todos tenemos la capacidad de reconocer cuándo se puede y cuándo no se puede. Hay unos que piensan que van a poder siempre, porque yo creo que también tienen una enfermedad que le llaman candidaturitis. Y eso es una cosa que, bueno, le puede gustar al ser humano en la manera egocéntrica que pueda vivir su vida, pero creo que está la responsabilidad del país. Y bueno, COPEI tiene la particularidad y tiene su gran acto de responsabilidad que tomó la decisión que tenía que tomar en el marco de que nosotros pudiéramos darle al país una mejor opción. Y la decisión que tomamos no estuvo equivocada. Luego del extremismo, la primera opción fue la nuestra, que fue la que se respaldó en aquel momento, que fue la candidatura de Acción Democrática. Seguramente hubiésemos podido salir mejor, pero bueno, es lo que se pudo construir para el momento. Lo Claro, y importante... se pudo salir mejor en la medida que hubiesen menos candidatos, porque también esa imagen a la gente de 9 candidaturas, a cualquiera, en algún momento en las elecciones regionales se habló mucho de eso. Pónganse de acuerdo, que sea uno solo, que haya... Sí, Eso es también una percepción de la y gente. ahí yo creo también una cosa importante, Carlos, es que la gente, el venezolano, ya empezó a ser un elector muy inteligente al momento de hacerlo. Ya también evalúa la economía del voto, ya también va viendo la perfilación de lo que significa la posibilidad del avance de un candidato. Hay unos que son los que nosotros llamamos los moderados, que les gustan más las posiciones de centro y que efectivamente, bueno, mira, yo no me voy puestos extremos, pues estos extremos me parecen malos, yo voy a buscar una opción más centrada, que es eso lo que llaman los niní, que al final son los que decían las elecciones en las últimas 48 horas, pero es la tarea que ahora nos queda a nosotros hacerlo. Y por supuesto esto tiene que contar con un acompañamiento fundamental, que es el acompañamiento de los medios de comunicación. Los medios de comunicación van a tener una gran responsabilidad de aquí en adelante, en el sentido de lo que significa lograr transmitir a la gente lo que la gente realmente debe querer y debe necesitar. No se trata, en el caso, yo no lo digo ni por ti ni por Polianalítica, pero hay varias plataformas digitales que lo que hacen es promover simplemente el odio y simplemente el rechazo Claro. y simplemente O construir narrativas que no claro, existen. o simplemente construir simplemente la narrativa de que bueno, mira, sacamos de esto y después vemos, pero sacamos esto con esto y no hay algo que ayude a profundizar realmente cuál es el país que merecemos, cuál es el país que queremos, quién tiene la mejor propuesta, quiénes están presentando la mejor oferta programática para que el país pueda avanzar y pueda desarrollarse. Que ese es uno de los llamados que le hacemos nosotros en nuestra organización política y hacia allá va apuntado a nuestro aniversario el próximo 13 de enero, es que tiene que ver con la posibilidad de pensar en el país. Nosotros estamos actuando pensando en Venezuela y es lo que nosotros vamos a hacer en todo momento y lo hemos venido haciendo y tú has sido testigo de ello, Carlos, porque has acompañado el proceso comunicacional político en general de la oposición y también del propio gobierno y has sido además un analista que ha estado siempre de plano viendo las relaciones, pero también las acciones
de esos políticos, de esos partidos políticos, y creo que es lo que decíamos un rato. Debe haber coherencia dentro de las propuestas y la participación de los partidos. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Gracias, Ron. Juan Carlos Alvarado con nosotros hoy en Debate Polianalítica. Recuerden nuestras redes sociales, todo este contenido está disponible en las cuentas de @polianalítica en todas las plataformas. Siempre, además, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube.